Buenas, estamos de regreso. En primer lugar, pedir disculpas porque Julia Salander no pueda estar. Estamos intentando arreglarlo para que sea posible, aunque sea entre online en algún momento. Pero mientras tenemos el gran honor de presentar a Ana Prat. Y además de esto, si a alguna compañera le importa cerrar la puerta. Gracias. Lo que vamos a hacer es que si vemos que terminamos un poco antes, pues nos vamos un rato antes a comer y de vuelta ya estamos a las 4 con la mesa de Nuria. Si os digo que quien había estado en el tramo de la mañana, venid pronto porque van a venir 3 clases de Derecho a la charla de Nuria y claro, para que os podáis sentar. Bueno, comienzo. Ana Prat es periodista, activista y traductora profundamente comprometida con el feminismo radical, cuyo trabajo valiente, crítico y combativo se ha ganado el respeto y la admiración de muchas mujeres. Ana ha sabido mantener su independencia y coherencia en la lucha por los derechos de las mujeres. Creadora del blog de Workingista, se ha convertido en una voz indispensable para todas aquellas que buscan entender el feminismo desde una perspectiva crítica. A través de sus redes sociales y de sus obras nos ha permitido aprender, reflexionar y repensar conceptos teóricos de una manera cercana, clara y siempre con una base bien fundamentada. Ana ha recibido sus influencias más importantes del feminismo radical y lírico, donde se enmarca Andrea de Working y del feminismo de la diferencia, con el que ha tendido contacto a través de Duoda. Duoda. ¿Quién es? Es el máster que se hace en la Universidad de Barcelona, que se llama Política de las Mujeres. Ah, sí, lo dice. Y el máster en Política de las Mujeres de la Universidad de Barcelona, con el que ha realizado su tesis relacionando la teoría feminista de Mary Daly con el pensamiento de la diferencia. Además, es una traductora apasionada que ha dedicado su tiempo a hacer accesible en español obras esenciales del feminismo radical, como Alerta, mi vida feminista lesbiana de Sheila Jeffrey. A través de sus traducciones ha contribuido a que más mujeres puedan acceder a estos textos tan poderosos y transformadores. Por añadir, hay varias obras de Sheila Jeffrey, artículos recopilatorios en ensayos sobre políticas sexuales, el gender hard, el género daña. Sabemos que muchas habréis tenido acceso a esa obra de política sexual y de género daña de Sheila Jeffrey y tuvimos la suerte, quienes hemos leído su obra, de saber que Ana Prat formó parte de esas traducciones. Siguiendo con el legado de Andrea de Working, una de sus mayores referentes, Ana ha centrado su trabajo en la denuncia de la pornografía como una forma de violencia contra las mujeres. Su conocimiento y dedicación al feminismo radical no solo nos invita a cuestionar las estructuras patriarcales, sino que lo hace con un enfoque lleno de sensibilidad y siempre al servicio de la causa feminista. En la primera escuela feminista de pensamiento crítico es todo un honor escuchar a Ana, compartir su sabiduría y su experiencia. Su ponencia, que abordará la influencia de Andrea de Working y la ordenanza contra la pornografía, nos recordará la importancia de seguir luchando desde el respeto y el amor por las mujeres y de seguir cuestionando y desafiando las representaciones patriarcales que nos oprimen. Ana es, sin duda, una guía y una inspiración para todas nosotras. Para mí, en especial, y para todas las compañeras de Calle Abolicionista, es todo un honor poder tener hoy aquí a Ana Prat. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer primero de todo a
todas las compañeras de Cádiz Abolicionista, en particular a Maika, a Carlota, por invitarme... Sí, acércalo, porque... por invitarme a impartir esta charla sobre pornografía. Y bueno, primero quería empezar diciendo el motivo de por qué hablar de pornografía y de Andrea Dworkin. Primero, porque creo que no se habla lo suficiente de pornografía y creo que cuando se habla, en mi opinión, no se habla demasiado bien, porque creo que no se hace honor al cuerpo teórico del cual realmente disponemos desde los años 70. Nos dicen las teorías de la igualdad que estamos en un patriarcado de consentimiento y que hay otro que es el patriarcado de coerción. A mi parecer, desde una perspectiva del feminismo radical, este concepto no es del todo válido porque en relación a la pornografía no debería de existir la pornografía en un patriarcado de consentimiento, por definición, y existe y es legal. Y la coerción es el elemento principal en la pornografía. Bueno, y en muchos tipos de violencia que las mujeres padecemos, ¿no? En todo el mundo, en Occidente, Oriente y en todo el mundo. Por otro lado, creo que es importante hablar de Andrea Dworkin porque creo que no se habla lo suficientemente de ella, no se la traduce en las editoriales españolas, no se la nombra o directamente pues, se apropian de estas reflexiones y por eso creo que es importante. Bueno, he querido traer esta definición de la pornografía según la RAE porque creo que expresa muy bien cómo el patriarcado concibe la pornografía, ¿no? Para el patriarcado la pornografía es una representación explícita de los actos sexuales y esta definición no puede estar más alejada de lo que el feminismo radical ha definido como la pornografía. La palabra pornografía, esto ya lo explica Andrea en alguna de sus obras, viene del griego porné y grafos. Porné significa pues, la clase más baja de las mujeres prostituidas en la Grecia antigua. Es aquella mujer que está disponible en el burdel para todos los ciudadanos varones, mientras que grafos hace referencia en esa época más a escritura, pero también a dibujos, a imágenes y ahora a vídeos. Entonces, la definición de la pornografía que se hace desde el feminismo radical es que es la propaganda del sistema de dominación masculina o del patriarcado. Es la representación de las putas, de las mujeres, al final, en definitiva. Por tanto, ellas explican que la pornografía no es sexo grabado, como decían los de la RAE, sino que es violencia sexual y que la única manera de acabar con ella, pienso yo, no es solamente diciendo esto está mal, sino también proponiendo otros modelos de relaciones, otros modelos de sexualidad que no estén basados en la jerarquía, en la dominación, en la subordinación, en el masoquismo y en el sadismo. Bueno, quería traer también estos dos conceptos de Mary Daly porque creo que explican muy bien dónde sucede la pornografía. Ella explica el mundo en estos dos conceptos. Uno sería lo que ella llama el background, y otro es el que se podría traducir como el trasfondo, y otro es el primer plano, que es el foreground, que ella lo escribe como foreground y que yo he traducido como primer plano. El primer plano sería el reino del patriarcado y ella define el trasfondo como el reino de las mujeres. La pornografía sucede y se da en este primer plano. El trasfondo es donde se da otra realidad posible para las mujeres, porque no querría transmitir un sentimiento de pesimismo, sino que ya existe otra realidad para las mujeres. El primer plano es una distorsión del suceder verdadero, mientras que el primer plano lo definen como necrofílico y odiante de todas las y los seres vivos. Entonces, las mujeres en los años 70, en mi opinión, desarrollaron todo su trabajo en lo que Mary Daly define como el trasfondo, que ya existe y existía, está ahí, disponible. Disculpa, Ana. Ah, vale, Ángeles perfecto. Álvarez, que deja tu autonomía con la positiva. Gracias, Ángeles. Porque aquí quería hacer un breve recorrido por la vida de Andrea Dworkin y cómo su vida influenció al final en todo lo que es su obra, ¿no?
tenemos la etapa estudiantil, que ella estuvo involucrada muchísimo con todas las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, y allí fue arrestada durante una protesta y la llevaron a la casa de detención de mujeres. Allí en la casa de detención de mujeres sufrió violencia sexual brutal por parte de los supuestos doctores, donde le hicieron reconocimientos médicos ginecológicos que al final fueron abusos sexuales brutales. Ella denunció este caso, tuvo cobertura nacional, que no sirvió porque el juez se negó a presentar ninguna acusación formal, pero al final este testimonio contribuyó a una indignación pública que empezaba a florecer en aquellos primeros años 60-70. De esta etapa, ella luego, posteriormente, lo relacionaría con la pornografía. ¿Por qué? Porque las cárceles, la prisión, es un leitmotiv en la pornografía, es algo que se ve constantemente, elementos del sistema carcelario en la pornografía, en tanto que se sexualiza el encarcelamiento, los golpes, la violación, la dominación, la subordinación, todos los elementos de las cárceles, las esposas, la degradación, toda la humillación del cuerpo humano como forma de castigo. Al final, el confinamiento, la tortura, podría seguir. Pero al final el objetivo, tanto de la pornografía como de las prisiones, es controlar a un ser humano mediante un ataque a su dignidad humana y animalizar a las personas. Luego ella, en una segunda etapa, las etapas me las he inventado yo, son ficticias, pero bueno, así se entiende mejor. Para mí esta etapa de ella es el trasfondo, lo que Mary Daly definía como el trasfondo. ¿Por qué? Porque ella viajó, hizo un viaje que la marcó muchísimo, de París a Atenas en el Orient Express, y acabó viviendo en Creta una temporada. En Creta allí ella tiene contacto con los símbolos de las mujeres, como la labris, que es un símbolo que luego el feminismo radical y lésbico toma para la bandera del feminismo radical, el hacha de doble filo, el minotauro. Todos estos símbolos provienen de Creta y es una civilización que tenía una religión que adoraba a la diosa. Esto es hace 3700 a.C. Entonces ella entra en contacto con todos estos símbolos y luego acaban influyendo claramente en la obra de ella y de todas las feministas radicales. Luego vive también una temporada en los Países Bajos, después de volver a Estados Unidos, volvió a Europa, a los Países Bajos, con la intención de hacer unas entrevistas a unos anarquistas holandeses del movimiento contracultural de aquella época que se llamaba Provo, ¿no? Allí tienen contacto con un hombre de ese movimiento con el que acaba teniendo una relación y acaba viviendo con él una violencia brutal que ejerce esta persona contra ella, torturas, acoso, persecución, y al final lleva a ser prostituida por esa situación. Pudo salir de esta situación gracias a la ayuda de dos mujeres, una de ellas una doctora, que la trata por todas las brutalidades que le hace esta persona, y otra por la feminista radical Ricki Abrams. Entonces ella cuenta que fue allí para conocer un movimiento contracultural masculino y acabó encontrando el feminismo radical, el que le introduce esta mujer Ricki Abrams, y acaba conociendo pues, las tres perlas que he puesto, que son Política sexual, de Kate Millett, La dialéctica del sexo, de Shulamit Firestone, y la recopilación de ensayos de Sisterhood is Powerful, de Robin Morgan. Después de esto consigue salir de allí, gracias a la ayuda de estas mujeres, y vuelve a Estados Unidos. Y es aquí, en esta etapa, donde se da todo su activismo feminista y toda su producción teórica e intelectual, porque entra en contacto pues, con lo que estaba efervesciendo en los Estados Unidos en aquella época, ¿no? Entonces, el contexto, digamos, de Andrea Dworkin, a nivel de su producción teórica, se daría en estos primeros grupos antipornografía, del cual ella es cofundadora, y uno de ellos es Women Against Pornography. Creo que lo he puesto por ahí. Todavía no. Bueno, más tarde sale. Women Against Pornography, Mujeres contra la Pornografía, tienen varias influencias que ayudan, digamos, a montar todo el aparato teórico de estos grupos.
Uno de ellos es el caso de Linda Susan Borman, que la conoceréis quizás mejor por Linda Lovelace. Es la que protagoniza, por si lo podríamos decir así, la infame película Deep Throat, que es Garganta Profunda. Esta película tiene un impacto brutal en la sociedad norteamericana. Se proyecta durante 10 años, varias veces al día, en algunos de los cines de Estados Unidos. Es uno de los primeros lanzamientos de cintas de vídeo pornográficas de mayor recaudación. Recaudó más de 600 millones de dólares, del cual ella solo se llevó $1.000, es decir, el 0,0002. Que, bueno, igualmente no vio nada de eso porque su mismo pornógrafo y prostituidor pues era el mismo que se llevaba todo el dinero, ¿no? Bueno, las feministas radicales de aquella época denunciaron el caso de Linda, lo demandaron y ella, pues, en los juicios pues, comentó que la habían obligado a hacer pornografía a punta de pistola, que en Garganta Profunda incluso se pueden ver los moratones que ella tenía y que la obligó a hacer estas cosas apuntándole con un rifle en la cabeza. Entonces, bueno, luego también contó que su matrimonio con este mismo pornógrafo pues, estaba plagado de violencia, prostitución forzada, pornografía abusiva. Entonces, este caso influyó muchísimo en las teóricas de la pornografía y para entender qué era realmente la pornografía. Porque antes de eso se entendía que era una representación del sexo, pero ellas pues, acaban explicando por qué no es una representación del sexo. Otra cosa que afectó muchísimo es todo el tema de la publicidad pornográfica. He puesto por aquí, no he querido poner mucho, pero bueno, he puesto un famoso cartel de los Rolling Stones, que es el que está abajo a la derecha, de un disco de los Rolling Stones que dice I am black and blue from the Rolling Stones and I love it. Soy negro y azul de los Rolling Stones y me encanta, que aparece una mujer atada con la práctica japonesa que se conoce como shibari y que es una práctica habitual en las prácticas violentas del BDSM. Pero bueno, remontándonos un poco al origen del shibari, es una técnica de tortura y apresamiento de prisioneros que solo podía ser ejecutada y enseñada por un guerrero samurái. Es decir, viene de la guerra, de la práctica masculina de la guerra de Japón. Y bueno, en el cartel las feministas hicieron una pintada, no sé si se ve muy bien, que lo pone, esto es un crimen contra las mujeres. Y claro, ella decía que le encantaba la del cartel, que esa es una de las prácticas habituales, como luego explicaré, de la pornografía, que es dejar claro que a la violencia a las mujeres les encanta. Luego tenemos también la influencia de las películas, no sé si llamarlo así, snuff. Las películas snuff, snuff es un sinónimo de asesinar. Es una película donde se representan torturas sadomasoquistas, violaciones y asesinatos reales. Entonces, estas películas pues, se vendían como eso. Y aprovechando ese tirón que estaba teniendo en ese momento pues, este tipo de películas, incluso sacaron una película a nivel comercial para todos los públicos que se titulaba Snuff, que se vendía esta película como que había asesinatos reales en esta película y que solamente la podían haber grabado en Sudamérica porque era donde podían grabar esta película. Que luego, si tú ves la película, ves que no son reales porque ya nuestro ojo está muy acostumbrado a los efectos especiales y ves que no es real, ¿no? Pero se vendía como tal y tuvo tirón pues porque en aquella época el contexto pues, era el que era. Luego tenemos el grupo Women Against Pornography, que hizo muchísimos actos, o sea, el activismo de Women Against Pornography, lo resumo un poco, pero básicamente hacían reuniones de autoconciencia feminista, que la autoconciencia feminista es un grupo de mujeres que se reúnen para contar sus propias experiencias y ver que es una experiencia compartida y que lo que te pasa a ti a nivel individual es un acto político, no es una cosa que te pasa a ti porque solo a ti y no es un caso aislado, sino que era algo compartido. Y de esas reuniones de autoconciencia también empezaron a entender pues, cómo funcionaba la violencia contra las mujeres. Luego también otra de las cosas que hacían en este grupo era una visualización crítica de pornografía en casa de las integrantes.
algunas de las normas que había en aquella época era que no la podían ver una persona sola, una mujer sola. Siempre tenía que ser en grupo y siempre desde una perspectiva crítica, donde todas la veían juntas y luego la comentaban y teorizaban sobre ello. Luego también hacían visitas guiadas a los lugares de prostitución y pornografía, sex shops, shows de pornografía en vivo, porque claro, si no iban a estos sitios, ¿cómo van a entender qué es la pornografía? También hacían manifestaciones y concentraciones, debates públicos, funcionaban también un poco como lobby, luego hablaré de ello, con la ordenanza antipornografía y otras cosas que hacían a nivel muy creativo, como crear unos premios que se llamaban cerdos de plástico, que pues les daban un premio, digamos, a la publicidad más sexista y pornográfica que había en aquella época, que la he puesto antes, no la he comentado mucho, pero bueno, podéis ver la mujer Maidenform o los Jordan Pants o incluso Calvin Klein, que hacía pornografía infantil poniendo a menores de 15 años en su publicidad. Bueno, en el año 1981, Andrea Dworkin publica este libro que se llamaba Women Against Pornography, o sea, el del grupo activista de Women Against Pornography, con todo lo que había aprendido, pues publica este libro, Pornografía, hombres poseyendo a mujeres, y relaciona la pornografía con el poder masculino. El tema principal de la pornografía, dice ella, es el poder de los hombres, sería el tema principal. Ella define el poder como la fuerza física que se utiliza sobre y contra otras y otros menos fuertes. Es decir, siempre tiene que ser de arriba abajo, porque si es de abajo arriba no se considera poder, no se considera fuerza. Es decir, si es una esclava o un esclavo que ejerce fuerza contra sus superiores, eso no es poder. ¿Y quién tiene derecho a la fuerza física en el patriarcado? Obviamente, los hombres. Por eso ella define 7 principios de la supremacía masculina. Estos principios, bueno, pasaré un poco sobre ellos, serían el poder del yo, el ego. ¿Quién tiene derecho a tener un yo? Los hombres. A él se le da de forma natural desde el nacimiento, mientras que a nosotras se nos niega. Y entonces el de él solo puede existir porque ocupa este espacio y ya no hay más espacio, entonces el de las mujeres se ve reducido, ¿no? Luego estaría el poder de la fuerza física sobre otras y otros. Físicamente solo se le permite a los hombres ser fuertes físicamente, mientras que la fuerza física de las mujeres solo puede estar ligada al trabajo, nada más. La fuerza de las mujeres utilizada contra los de arriba, la autodefensa feminista, se ve como una aberración, como una abominación, ¿no? Está completamente mal vista, porque solo se les permite a ellos, porque se relaciona la fuerza física con el poder. Solo se entiende la fuerza física de los hombres si se la relaciona con el poder, es algo indivisible. Y por tanto él no solo es como el yo, sino que tiene y toma por la fuerza, ¿no? Luego estaría el poder del terror, que hablaba antes Ana de Miguel. El poder del terror es la capacidad de aterrorizar y usar el yo y la fuerza para inculcar miedo. Miedo en una clase entera de personas, ¿no? Entra dentro de este terror pues, la amenaza de agresión, la amenaza de abuso sexual, la guerra, el asesinato, la mutilación, la tortura, y no solo eso, sino la amenaza de hacerlo. Luego habla también de los símbolos del terror que también se ven en la pornografía, que son pues, la pistola, el cuchillo, el puño también. Por eso a mí no me gusta el símbolo feminista con el puño, esto me lo enseñó Vito, Vito Virtudes, me hizo ver, porque un día yo llevaba un pin con el símbolo feminista con el puño y claro, el puño, Andrea Dworkin lo define como el símbolo del poder, porque es el puño el que los hombres cometen violencia contra las mujeres, con el puño. Y también Andrea Dworkin hace notar pues, el símbolo que está presente, pero es también el más oculto del terror, que es el pene. Entonces, la leyenda de la violencia masculina, que antes también comentaba Ana, es la leyenda más célebre de la humanidad. Y de ella surge el personaje del hombre, que es el más peligroso, ¿no?
Luego también, a través de este terror, al final se nos hace creer que es algo natural que los hombres ejerzan poder sobre las mujeres, porque se le da el papel del hombre como algo a nivel biológico, que esto es así por biología, por naturaleza, y entonces, como es así, pues no hay nada que hacer porque es la biología, ¿no? Pues no es así. Otro de los poderes que habla es el poder de nombrar. Como Linda Lovelace, le dan un nombre nuevo, igual que a todas las mujeres en prostitución y pornografía, ¿no? Los hombres son quienes tienen poder de nombrar, de definir nuestra experiencia, la supremacía masculina al final se fusiona con el lenguaje, y entonces pues, tenemos aberraciones como en la Edad Media, que nombraron a las mujeres, a muchas mujeres como malvadas, y eso les dio potestad para quemar a 9 millones de mujeres como brujas, ¿no? Entonces, si ellos nombran que las mujeres en la pornografía quieren ser violadas, ella quería, entonces pues es legítimo para ellos la violación, ¿no? También definen que no significa sí, que siempre significa sí, que si dices que no es porque realmente quieres decir que sí. También definen lo que es la mujer, lo que es la feminidad. Si te sales de lo que es ese concepto de mujer, ya estás desviada, machorra, enferma, te hacen terapias de conversión, ¿no? Mientras que si tú deseas sexualmente a un hombre, te llaman zorra, y si no lo deseas, pues te violan y te dicen que sí lo deseabas, ¿no? Andrea Dworkin lo expresa muy bien de esta manera. Luego habla también del poder de poseer, el poder de poseer a las mujeres, claro. Ha estado este poder de forma durante la historia absoluta, ¿no? Negado a algunos hombres solamente, pues los esclavos pues no tenían ese poder, ¿no? Pero eran otros hombres que les negaban ese poder a esos hombres. Y ha estado sometido tanto por la Fuerza Armada como por la ley, ha estado reconocido en las leyes. Luego tenemos el poder del dinero. Es un poder claramente masculino porque el dinero en sí tiene un significado que expresa masculinidad. Tiene un componente sexual extremo el dinero. El dinero en manos de los hombres es capaz de comprar todo: mujeres, sexo, estatus, dignidad, estima, reconocimiento, lealtad. El dinero no solo compra, sino trae consigo logros, trae consigo estatus, ¿no? Es como dentro de la escala de estar aquí, puedes estar un poco más arriba también. Y luego estaría finalmente el poder del sexo, que aunque afirman lo contrario, que el poder del sexo reside en las mujeres, ellos dicen que el poder del sexo está en las mujeres, porque nos ven como sinónimos de sexo, ¿no? Andrea Dworkin lo expresa así: como ella causa la erección, es entonces la que ella es poderosa sexualmente. En realidad esto esconde que las mujeres al final somos definidas como objeto sexual, fetichizando nuestro cuerpo como un todo y por partes. El sexo entonces para ellos es la introducción del pene en la vagina, o sea que el sexo es algo que él hace con el pene. Esto es lo que sería el sexo para el patriarcado, ¿no? Y entonces usar el pene en el acto sexual es significado de virilidad. De aquí vienen todas estas definiciones, ¿no? Entonces, lo más importante de todo esto es que el poder masculino es la razón de ser y de existencia de la pornografía. Es la degradación de las mujeres, es el medio para alcanzar ese poder, ¿no? En todos los vídeos pornográficos, si se miran con detenimiento, aparecen siempre alguno de estos 7 principios, siempre. Lo que no existe es una pornografía donde no aparezcan estos principios. Tampoco la denominada pornografía feminista, bueno, no es feminista, siguen apareciendo estos principios, aunque sea de forma más implícita o camuflada. Y bueno, últimamente también está bastante de moda hablar de prohibir únicamente lo que llaman pornografía violenta, como si hubiera pornografía que no es violenta. Será más o menos explícita esa violencia, pero siempre está ahí presente. Bueno, Andrea Dworkin se une con Catherine MacKinnon, que es una profesora de Derecho, y desarrollan una ordenanza, una ley,
basada en el principio de igualdad, pero una igualdad basada en el feminismo radical, no igualdad como seamos todos iguales, no es exactamente así. Y plasman en un libro, que lo he puesto ahí en la portada, que se llama Pornografía y Derechos Civiles, un nuevo día para la igualdad de las mujeres. Ellas definen la igualdad como unas personas que tienen poder y personas que no lo tienen. Crear igualdad significa tomar el poder de los que tienen mucho y darle ese poder a los que tienen poco, es decir, una redistribución del poder. Es un principio de igualdad que está basado en la jerarquía sexual y en todos los análisis que se hacen desde el feminismo radical. Bueno, ellas hablan de que esta naturaleza del cambio requiere sí o sí siempre una redistribución del poder. Hablan también de este poder está reconocido en las leyes, en algunas, de una manera o de otra, ¿no? Entonces, estas personas que están arriba siempre van a percibir esa redistribución del poder como una pérdida de derechos, y realmente lo es, porque si ese poder de los hombres está reconocido en las leyes, para que haya una verdadera redistribución del poder, pues hay que quitarles ese poder, ¿no? Y ponen el ejemplo de cuando estaba reconocido en las leyes la discriminación a las personas negras, pues para que hubiera ese cambio hubo que quitarles el derecho a excluir, ¿no? Entonces, siempre va a haber una pérdida de derechos para quien los tiene por ley o por costumbre, ¿no? Luego, otra de las cosas que dejan muy claro es que para que exista este cambio tiene que haber una resistencia a la autoridad de la ley, porque si hay una ley que dice que tú puedes grabar un vídeo ejerciendo violencia contra una mujer y que está permitido, pues como no te resistas a esta ley, no se va a cambiar. Y si existe una resistencia lo suficientemente grande, solamente así es posible cambiar las leyes de desigualdad. Luego también hablan de la igualdad como meta social. Al final, pues es algo que implica a todas las personas, porque aunque la pornografía afecte a las mujeres, pues también puede afectar, obviamente, a niños, niñas, hombres, transexuales, a todo el mundo. Y de hecho lo incluyen en la ley. La pornografía, ellas dicen que siempre explican cómo ha sido tratada antes como una ley privada, porque hasta que ellas no hacen esta reflexión de que lo personal es político, todo lo que sucede a nivel sexual se trata como algo privado y de moral pública, no se trata como algo de abuso colectivo, ¿no? De hecho, todavía hay países que tienen leyes antipornografía de regulación moral, que son que en lugar de leyes de seguridad pública o de igualdad civil, ¿no? Que es de lo que ellas intentan expresar, que al final la ley no es neutral, sino que ha participado la ley y los legisladores directamente en hacer de la pornografía una institución legal y social. Entonces, durante estos años, en el año 83, que es donde se aprueba esta ley en varios estados, ellas hacen una serie de audiencias donde invitan a mujeres, hombres, a que expliquen cómo han sido ellos y ellas víctimas de la pornografía, y encuentran claramente una relación directa entre el consumo de pornografía y el incremento social de la violencia. Aprueban esta ley antipornografía, que luego la explicaré un poco más, en el año 83 en los ayuntamientos de Estados Unidos de Minneapolis e Indianápolis. Después de celebrar estas audiencias públicas que tenían como fin pues, investigar si la pornografía tenía efectos nocivos sobre las mujeres y los hombres, ¿no? Y en las audiencias, pues por primera vez en la historia, en estas audiencias, se habló sobre el impacto tan devastador que la pornografía había tenido en sus vidas. No voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, mujeres y hombres obligadas a ser violadas para grabar pornografía, violaciones inspiradas en la pornografía, cómo la pornografía heterosexual te enseñaba que ser amado por un hombre es aceptar su violencia, violaciones basadas en esta pornografía.
Luego también acudieron a esas audiencias pues, mujeres que habían sido prostituidas y que contaban cómo las habían obligado a mirar pornografía y luego a replicar los actos. Se recogieron, pero muchísimos estudios que ahora se están volviendo a hacer, reinventando la rueda, de cómo la pornografía estaba claramente correlacionada con violaciones denunciadas, de cómo había también una correlación entre cuando se vendían más revistas pornográficas se denunciaban más violaciones. O sea, el aumento de las revistas pornográficas iba en correlación al número de violaciones. Y de estudios que demostraban que claramente las violaciones se representaban como algo placentero para las víctimas. Entonces, estos estudios demostraban que aceptar la coacción en las relaciones sexuales, o sea, que aumentaba la percepción de los hombres de que las mujeres queremos ser violadas y que no nos hacen daño por ello, sino que realmente lo queremos, ¿no? Bueno, en el artículo 1 lo dejan claramente definido. La pornografía es discriminación sexual, punto. Seas quien seas y sea como sea. La pornografía es subordinación sexual explícita de las mujeres a través de imágenes y palabras. No es representación del sexo, es representación de la subordinación. Y incluyan o no los siguientes. Tanto que se presente a mujeres deshumanizadas como objetos, cosas o mercancías. Que se presente a las mujeres como objetos sexuales que están disfrutando de la humillación o del dolor. Que se presente a las mujeres como objetos sexuales que experimentan placer sexual a través de la violación, incesto u otras agresiones sexuales. Que se presente a las mujeres como objetos sexuales atadas, cortadas, mutiladas, magulladas o lastimadas físicamente. Que se presente a las mujeres en posturas o posiciones de sumisión sexual, servilismo o exposición. Que se exhiban las partes del cuerpo de las mujeres por partes. Que se presente a las mujeres siendo penetradas por objetos o animales y que se presente a las mujeres en escenarios de degradación, humillación, heridas, torturas, mostradas como sucias o inferiores. Todo esto se considera pornografía según esta ley. Y también incluyen que se representen estas violaciones grabadas a hombres, niñas, niños o transexuales en lugar de mujeres, también se incluye. También quería aclarar que no es una ley de carácter penal, es una ley civil y su objetivo es básicamente reconocer que hay un daño en esta discriminación sexual y que este daño merece una compensación tanto a nivel económico como a otros niveles de un reconocimiento del daño. Hablan de varias causas de acción. Una de ellas, y la más importante, es la coacción para mí, porque se da a entender que si dices que sí, como la ley de sí es sí, ¿no? Ha dicho que sí, pues ya está. No, no. O sea, tú puedes decir que sí y que haya una coacción, ¿no? Y hablan de unos factores que no impedirían la coacción. O sea, que esa persona haya sido prostituida antes no impide que haya coacción. Tampoco le impide que esa persona sea mayor de edad, porque aquí se hace una diferenciación muy clara, sobre todo en las leyes, de no, si es mayor de edad puedes hacer pornografía, si no, no. O sea, claramente no existe esta línea, es imaginaria, a partir de los 18 ya no te coacciona. No, claramente sí. Tampoco que esté relacionada por sangre o por matrimonio con con tu pornógrafo, ¿no? O quien lo ha distribuido. También incluyen a distribuidores, no solamente a quien graba, sino también a quien la distribuye, quien la compra también. Tampoco impide que haya coacción que se haya posado previamente en fotografías sexualmente explícitas, tampoco que sean tus parientes o cónyuges quien hayan dado permiso en tu nombre. Incluso que la misma persona consienta en realizar una actuación que luego se transformaría en pornografía, no impide que haya coacción. O incluso que las personas supieran que se va a grabar pornografía, eso tampoco impide que haya coacción. Que la persona no muestre resistencia o que coopere activamente o lo parezca en las fotografías o eventos de producción en la pornografía tampoco impide que haya coacción. Que la persona firme un contrato y dé su consentimiento explícito de cualquier manera tampoco impide que te hayan coaccionado.
que no se utilice ningún tipo de fuerza física, amenazas o armas en la realización de la pornografía, o que a la persona o mujer se le pague o se le compense, tampoco impide que haya coacción, y también podrían pedir una retribución del daño a través de esta ley. Luego también se penaliza, obviamente, el tráfico, y el tráfico es producción, venta, exhibición o distribución de pornografía. También a través de clubs privados se considera tráfico. Obviamente la fuerza y la agresión claramente se incluyen en la ley. Y una cosa muy importante que en ese momento no incluyen en la ley, pero que luego en el libro posterior del año 89 sí lo incluyen, es el concepto de difamación. Usar el nombre de una persona, de una mujer, o su imagen o un parecido reconocible para burlarte en la pornografía, también se considera perseguible a través de esta ley, ¿no? Es decir, que hagan pornografía con una persona o mujer que se parezca a ti, porque eres un personaje público, lo que fuera. También se entiende dentro de la difamación. Bueno, voy a decir un par de cosas más sobre la ley y luego pasamos a la situación actual. Parar los daños de la pornografía y compensar a las víctimas es básicamente el objetivo que tenía esta ley, además de proporcionar un elemento de disuasión, ¿no? Porque si sabes que luego te pueden pedir cuentas por la producción de pornografía, pues igual no la haces. Por eso es una ley de carácter civil. ¿Qué pasó con esta ley? Que el alcalde demócrata, Donald Fraser, pues vetó esta ley diciendo que, bueno, que prevalecía, digámoslo así, la primera enmienda en Estados Unidos, que es la de la libertad de expresión. Es decir, que prevalece la libertad de expresión de los hombres por encima de no recibir violencia, ¿no? Bueno, a pesar del poco recorrido que tuvo la ordenanza, sí que inspiró otras iniciativas similares que tuvieron un final parecido en Massachusetts, en Wisconsin e incluso en Nueva York. En Europa tenemos, por ejemplo, el caso de Dinamarca, que en el año 69 se convirtió en el primer país del mundo que legalizó la pornografía, es decir, hay una ley que pone que es legal. En Europa solamente hay 2 estados que son, curiosamente, exsoviéticos, que son Bielorrusia y Lituania, que mantienen la prohibición total de la pornografía por motivos no morales, sino por motivos de discriminación sexual. Luego tenemos, por ejemplo, Ucrania, que sería el ejemplo perfecto de legislación por motivos morales. Y luego, hace unos años, Islandia se planteaba la prohibición total también, a pesar de que solo se penaliza la publicación de pornografía, no hace referencia a la consumición. Luego tenemos en España, que diré 4 pinceladas, el caso de España, la pornografía podría perseguirse teniendo en cuenta las leyes de publicidad, así como las leyes que persiguen específicamente la pornografía. Aunque es legal en España, totalmente legal, producir y distribuir pornografía mientras no involucre a menores ni a personas con discapacidades necesitadas de especial protección. El resto está todo permitido. Tenemos la Ley General de Publicidad, que incluye los anuncios que presentan a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, que utilicen particular o directamente su cuerpo o partes del cuerpo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar. O sea, que por esta parte pues, se podría perseguir, ¿no? Y luego tenemos que la ley específicamente dice que quien tiene que solicitar judicialmente que se condene la publicidad pornográfica y sexista son tanto los tribunales como la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer y sus órganos equivalentes en las comunidades autónomas. La pornografía en España, tenemos la reforma de la Ley Orgánica de 2015 que básicamente penaliza solamente 2 supuestos: que sea un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial atención o toda representación de los órganos sexuales de ambos. No se incluye, esto sí que es fuerte, no se incluye ni material de audio ni material escrito, ni de menores.
Bueno, como conclusión, quería dejar que quede bien explícito que la pornografía es propaganda del sistema patriarcal y que siga siendo legal implica proteger por ley, aunque sea por omisión, significa proteger por ley la libertad de expresión de la ideología patriarcal. La pornografía es la documentación de un crimen. Es un símbolo, una representación, un artefacto y un síntoma de la dominación masculina. No es ficción, es realidad en sí misma y enseña a hacerle lo mismo a otras mujeres y niñas. Es un acto sistemático contra todas las mujeres a todos los niveles de su existencia social. Es necesaria una cultura de la violación para permitirla y para solicitarla. Venderla consiste en una serie de actos, transacciones que incentivan que se siga fabricando y produciendo abusos en masa. Y consumirla, finalmente consumirla, es un acto contra todas las mujeres y provoca más actos que hacen que la vida real de muchas más mujeres sean peligrosas y sean desiguales. Y, por tanto, protegerla y defenderla es un acto contra todas las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Ana. Ha estado fantástica. No tenía lugar a dudas. Vamos a abrir la ronda de preguntas, ¿os parece? Carlota, el micro, porque Coral se ha ido, no encuentro a ninguna compañera de las mías, así que... ha pedido la palabra, creo que era Joana. Sí, vale. Ha pedido la palabra Joana. ¿Alguien más por coger un poco turno de palabra? Ah, vale, ok. Ella también. Yo voy a hacer 3 preguntas, las digo directamente, ¿vale? Y así tú ya me respondes. ¿Qué piensa de las escenas sexuales en películas no pornográficas? ¿Las escenas sexuales en películas no pornográficas? Sí. Vale. ¿Ves peligroso que asocien como real esa sexualidad? Es decir, en las películas no pornográficas esas escenas sexuales. ¿Y qué piensa que los menores ahora tengan más facilidad para acceder a la pornografía, a escenas sexuales no películas pornográficas y también connotaciones sexuales dentro de la música? Gracias. Creo que en las escenas sexuales, digamos, en películas, digamos, convencionales, pues claramente, yo incluso las consideraría pornografía, porque claramente representan una dominación sexual. Al final se está representando un modelo de sexualidad y de relaciones que sigue afectando a cómo nosotros y nosotras percibimos la sexualidad y cómo tienen que ser las relaciones, sobre todo heterosexuales, claramente. Y sobre el tema de los menores, pues creo que ahora hay más facilidad. Bueno, sí, porque está a 2 clics y claramente pues, es algo que al final les acaba pues, afectando a cómo conciben una sexualidad que no es real, ¿no? Entonces, igualmente pienso que es un poco mito que ahora haya más que antes, simplemente creo que ahora es más fácil, pero creo que sigue habiendo igual cantidad y pues ahora hay más redes de distribución, las redes sociales claramente, pero creo que sigue siendo pues, bueno, nefasto claramente porque al final acaban entendiendo que el modelo de sexualidad es ese. Hola, mira, pues he estado muy atenta a tu exposición, pero me gustaría hacerte una pregunta. En tu opinión, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a lo que es la situación de lo que es el manga y el anime? Claro, ambos conceptos, el porno está muy presente. Es que hay una persona que está en Hachi, con H, algo de con H, no me acuerdo muy bien cómo se escribe la palabra, y ahí
Bueno, pues a ver, a mí personalmente no me gusta en absoluto porque en algunos libros, pues a ver, el porno se refleja de una forma muy suave, hasta parece hasta bonito, como lo que son las viñetas están incluso la representación muy bonita. En otros, pues evidentemente se refleja una agresividad brutal, incluso en los mismos dibujos. Incluso en el anime, en algunos vídeos es como bastante fuerte porque incluso en los mismos vídeos la figura de la mujer es como que está sufriendo, como que no le gusta que le estén haciendo lo que le están haciendo. Entonces, a ver, es como bastante agresivo, ¿no? Entonces, ¿eso por qué en Japón como que parece, incluso más que en España, que aquí también se está llevando a cabo todo ese tipo de cosas, pero yo no entiendo por qué ese tipo como que parece más cultural, no sé, es como más exagerado en Japón. Esos dibujos fueron horrorosos, vamos, entonces... Pero relájate. Entonces, en el tema sexual hay montones de cosas que es que en España incluso lo estoy viendo que se lleve a cabo esa transgresión, ese traerlo de Japón para acá y entonces pues lo entiendo por qué. Sí, creo que sigue siendo pornografía, a mi modo de ver, sigue siendo pornografía porque representa una sexualidad basada en la subordinación y en la dominación, ¿no? Entonces, aunque sean dibujos y parece algo más intrascendente o más, pues no tan violento, ¿no? como puede ser pues, grabar a personas reales, para mí sigue siendo violencia y sigue transmitiendo un modelo de sexualidad y de relaciones que sigue siendo nocivo, ¿no? O sea, también existe pornografía, como decía antes, que es categorizada como pornografía no violenta y luego la pornografía violenta, ¿no? Pues también sucederá obviamente pues con el anime y el manga y al final eso es lo que consumen muchísimos y muchísimas adolescentes. ¿Alguna más? Ana. El manga y anime, ambos son consumidos en manga y también el anime. El manga es en cuanto a El libro, sí. la revista en sí y el anime es como más De dibujos. y a mí, por ejemplo, a mí me encanta el manga, pero lo veo un poco como perdona, ¿por qué? Que es un poco Al final todos los productos culturales transmiten ese modelo de relación jerárquica, sea manga o sea cualquier otro tipo de producto cultural. Hola, ¿se me escucha bien? Vale. Que me ha encantado la ponencia y quería preguntarte para cuando estemos debatiendo o hablando, ¿no? Y nos hagan este argumento que suelen decir, ¿no? De que, bueno, que el problema no está en el porno, que el problema está en las situaciones, ¿no? En la vida, en el patriarcado, en tal, y que si cambiamos eso se podrá hacer un porno que no sea patriarcal, digamos, ¿no? Que el problema es el patriarcado y no el porno. Que es como que el porno solamente copia lo que ya se ve en la vida, ¿no? Pero que el problema no es el porno en sí, que somos unas mojigatas por hablar de que esto está mal. ¿Qué argumentos podemos dar en ese sentido? Es que, claro, es que el porno lo tenemos que entender como el sistema publicitario. Es decir, claro que lo copia, pero también lo genera. No solamente copia lo que ya existe en la realidad, sino que genera nuevos modelos de tortura y nuevos modelos de sadomasoquismo, ¿no? Y al final eso se replica, es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, ¿que claramente copia lo que existe? Sí, pero también genera pues, otros tipos de violencia que a lo mejor antes ni se contemplaban, ¿no? Y se ha visto que hay prácticas que ahora mismo están súper normalizadas gracias, o por desgracia, de la pornografía. ¿Alguien? Vale. Si no te importa, Isabel, y luego, como ella está repitiendo, después, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Ana. Me ha gustado mucho tu intervención y, bueno, no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí para tocar un tema polémico, pero que creo que nos puedes ilustrar
y porque lo han mencionado, y es el tema de la legalización de la prostitución. El caso de Dinamarca, ¿hay algo positivo que se haya sacado de eso? Yo creo que no, pero bueno. Yo lo desconozco porque no soy experta en cómo se ha sucedido en Dinamarca, pero creo que no puede ser de ninguna manera nunca positivo que se legalice, o sea, que una ley reconozca que es legítimo torturar a las mujeres a través de la pornografía o la prostitución. O sea, para mí está claro, pero que hace falta una concienciación sobre esto, pues claramente cuando se sigue considerando la pornografía como una representación sin maldad, ¿no? Sin nimia del sexo. Voy a aprovechar un momento, Ana. La teoría la tenemos clara. A la hora de la práctica, ¿crees que hay algo que a nosotras nos quede por hacer? ¿No? Te ha preguntado Isabel, compañera ¿no? de técnica de la Diputación, y claro... Claramente, para mí todo pasa por la educación. Y por, no sé, creo que podemos desarrollar este tipo de leyes como hicieron ellas, aunque no tuvieran recorrido, que sean de carácter civil y que reconozcan que la pornografía es dañina para todo el mundo, que la pornografía es violencia y que haya una retribución del daño. O sea, para mí eso es fundamental, que se reconozca que hay un daño en la pornografía, no solamente para las mujeres que están grabándola, que claramente sí, sino también porque es algo que lo ven y se reproduce en todas las mujeres de todo el mundo. Y en la relación entre pornografía y prostitución, donde los avances son demasiado lentos, ¿cuándo vamos a llegar a la pornografía? ¿No? Y me callo porque no quiero... Pero entiende lo que te quiero decir. Sí, vale, verás, yo tengo una duda. El tema pornografía, para mí, es que no me acuerdo muy bien cómo se escribe la palabra, en la cama, en las parejas, cuando tienen sexo y utilizan juguetes como cuerdas, látigos, bozales, eso es como un tema físico, o sea, una fantasía sexual. Perdón. Entonces yo tengo una pregunta. Cuando yo veo esas cosas en los libros, pues en temas de sexualidad, etcétera, el tema como que utilizan el tema de juguetes sexuales para darle mayor placer supuestamente a la mujer, y algunas cosas es como que incluso el látigo. ¿Tú te estás refiriendo al libro? 880 y pico, es un libro del tema Kama Sutra. Kama Sutra. Es Kama Sutra. Esa es la sombra de Grey, ya la hemos encontrado la palabra. Entonces, la sombra de Grey, que él puede utilizar tema sexual en un cuarto, y en fin, que la cuestión es que él tiene el hombre bastante... ¿eso se puede considerar porno porque lo hace con su pareja? ¿O es un acto sexual con su pareja? ¿Me lo puede... Claro, es que el sexo, lo que se conoce socialmente como el sexo heterosexual, está definido, o sea, está presente, o sea, la definición, digamos, mental que tenemos de sexo es la de la jerarquía sexual, y todas esas representaciones pictóricas de lo que es el sexo, lo que se considera sexo, pues todas las feministas radicales dicen, no, esto no es sexo, esto es violencia contra las mujeres. Ángeles, ¿vale? Claro, por eso yo tenía la duda, porque es que lo veía un poco complicado de entender si era pornografía, o tenía, porque claro, como tiene violencia un poco en sí, pues era un poco como que para tenerlo más claro. Me gustaría traer el debate
a lo que tiene que ver con el movimiento de mujeres y la incidencia política que tienen que hacer para que pase algo. Tú has hecho un repaso en el inicio de tu exposición sobre lo que hicieron algunas hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero en estos momentos no hay ningún movimiento organizado antipornografía. Hablo en España, ¿eh? Sin embargo, recientemente hay un ministerio, curiosamente el de Infancia, no el de Igualdad, que ha promovido una ley contra el acceso a la pornografía para los menores, en la que los grupos de expertos y expertas que fueron convocados, el Ministerio de Igualdad solamente tenía una representación en un amplio grupo de expertos y expertas, entre los que no estaba nadie de las personas que ha reflexionado sobre estas cuestiones. Es decir, no había ni una sola feminista, para ir resumiendo la cuestión. Entonces, la pregunta es la siguiente. La pregunta y la reflexión, porque va casi en el mismo paquete. Resulta que el enfoque que se está dando al tratamiento o a la preocupación que puede venir desde el Gobierno respecto al acceso de los menores a la pornografía, en ningún caso, es decir, consideran que es dañino para la infancia, pero en ningún caso consideran que es dañino para las mujeres. No hay ese enfoque, no ha habido ese enfoque. La no participación del Ministerio de Igualdad no significa otra cosa que la aceptación de facto de que la pornografía es legítima para las personas adultas. Y entonces aquí nos viene la pregunta del famoso cartel de la campaña francesa de hace muchos años contra la prostitución, donde venía una niña y decía: prostituir a una niña es ilegítimo. ¿A partir de qué edad empieza a ser legítimo? Claro, es que esto es lo que comentaba antes. Para mí, obviamente, es algo insuficiente y, además, quizás me equivoco, pero a mi modo de verlo, tiene un tinte moral este tipo de leyes que no me gusta, y también muy enfocados a lo que es la industria psicológica, ¿no? Es que, claro, hacen más relación a los efectos que puede tener en la psique y en lo psicológico de un niño o una niña que no está preparado para entender esas imágenes, pero no se hace para nada referencia a que eso es una discriminación sexual y que es una imagen de violencia. Para mí está muy claro que va por esa linde, no por la linde feminista de vamos a hacer una reflexión real de lo que es la pornografía. Entonces, yo creo que queda mucho para que se entienda socialmente lo que realmente es la pornografía. O no quieren, ¿no? También. O sea, si estamos hablando de expertos y expertas, entendemos que sí saben. Bueno, ¿O no? sabrán. Buenas tardes, lo primero, muchas gracias. Y a mí me ha gustado mucho esta charla, sobre todo porque yo soy muy seguidora de Mónica Lario Gavilán, que es una filósofa que ha escrito mucho, muy jovencita, pero es verdad que en esto de la pornografía pues tiene mucho que decir y me encanta escucharla. Y creo que sí es verdad que dentro de la pornografía uno de los grandes problemas que estamos dejando que sea la pornografía la que eduque a la gente joven de lo que es el sexo. Y yo he estado muchos años dando charlas en institutos, tanto de Puerto Real como del puerto de Santa María y de Cádiz. Y he tenido muchos problemas a la hora de cómo enfoco yo el tema, pero una de las dinámicas que yo hacía era subirme al chico que más bullicio hacía, que más risita daba en la charla, ¿no? Típica persona que a mí me gusta mucho porque me sigue mucho rollo y me daba mucho juego para esta charla. Me lo subía y ahora yo empezaba a decirle, bueno, tú y yo somos una pareja que vamos a tener sexo. Pero claro, yo tenía el poder. Yo empezaba a decirle a él, ahora yo te hago esto, te hago lo otro, te meto los dedos en la boca hasta que tienes arcada, típica imagen que se ve en toda película porno. Cuando terminaba le decía, tú y yo que acabamos de tener sexo o yo acabo de agredirte. Todos los chicos, ninguno, me dijo a mí, tú y yo acabamos de tener sexo. Todos me dijeron que yo les había agredido sexualmente. Porque si se lo hace una mujer a un hombre ya se ve con la agresión claramente. Entonces creo que uno de los grandes problemas es que lo primero que tú tienes que tener para poder tener el papel de otra persona es empatía,
Para poder tener empatía, lo primero que tiene que haber es decir, yo me puedo ver en esa situación. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los hombres no sienten el miedo a verse en la misma situación que nosotras. Entonces creo que el problema de la empatía y el problema de que estamos dejando que nuestra gente joven sea educada sexualmente a través de la pornografía, en un futuro nos va a traer mucha charla de esta, nos va a traer mucha lucha para cambiar la normativa, porque el cambio se está viendo, porque cada vez la gente joven denuncia más. Entonces creo que el cambio se está viendo en las mujeres, que estamos perdiendo ese miedo a denunciar, ese miedo a que se nos juzgue, y que tengan mucho cuidado los hombres porque que van por ahí practicando o queriendo tener prácticas sexuales que ven en la pornografía, porque nosotras ya no estamos consintiendo eso. Si yo no disfruto, esto no es sexo. Claramente el cambio solo puede venir de mano de las mujeres. ¿Alguna? Hola, soy Kilian. Encantado de estar aquí. Muy buena ponencia. La chica, bueno, Joana, preguntó antes por el tema de las canciones y creo que se quedó un poco en el aire. Gracias. Es verdad. Pues creo que muchas veces se pone el foco, en cuanto al tema de las canciones, en el reggaetón, tal, no sé qué, pero a mi modo de ver, en todas las canciones de todos los géneros, si se hace realmente un análisis crítico, se puede ver esta sexualización de las mujeres desde lo más nimio hasta lo más grave, que es ya abusos. Y no solo eso, sino no solamente en las letras, sino si tú estudias, digamos, las vidas de cantantes ultra mega famosos de esa época o de esta, pues también se ve que en sus vidas pues no respetan a las mujeres. Entonces no creo que sea tanto una cuestión de género musical, sino más una cuestión de pues lo mismo, sirve de propaganda cultural de un modelo dañino para todas las mujeres. Que con el tema de lo de la educación sexual, yo también doy educación sexual en los centros educativos y hay un gran problema, y es que hay centros educativos que no nos permiten entrar en las aulas para hablar sobre una sexualidad sana. A mí como colectivo trans tampoco me permite entrar, porque como soy trans soy la lacra de la humanidad, y entonces es muy difícil entrar a los centros educativos, porque encima hay gobierno ultraderechista que permite el PIN parental para que nosotros podamos hablar de una sexualidad sana. Permiten que los menores puedan ver la televisión y puedan ver cualquier cosa, pero a nosotros, los educadores, no nos permite entrar en las aulas para poder fomentar una educación sana, sexual, de gestión emocional, de habilidades sociales, de muchísimas cosas que es muy necesaria para los menores y también para los adultos, porque es importante. Yo creo que el tema de escuela de familia es importante, porque hay familias que no saben cómo hablar estos tipos de temas con sus hijos, y yo creo que es importante el abarcar toda la educación para adultos y para los menores. Y lo importante es que la educación sexual sea claramente feminista, porque yo al menos lo que he visto de charlas de educación sexual y tal, pues no veo nada más alejado del feminismo, al menos lo que yo he visto. Bueno, y además me gustaría añadir que sí es cierto que en la educación, ¿no?, hay que pasar por unos parámetros académicos donde claramente sean expertos y expertas en sexualidad y en educación, al menos de la línea, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Vale. ¿Se escucha? Venga. Sí, Ay, bueno. tu nombre se me ha ido, perdón. Yo soy Yeray. Yeray. Mira, yo quería... bueno, tengo que disculparme porque he llegado un poco tarde y no he podido incorporarme desde el principio, pero quería conocer un poco sobre, si no te importa y tal, tu opinión sobre el tema de la prostitución asociada con el colectivo LGTB, porque creo que realmente también ahí hay mucha precariedad y muchas personas del colectivo se ven envueltas,
Y creo que también a lo mejor puede resultar conflictivo respecto al tema del OnlyFans, que no sé si ha salido en alguna respuesta anterior y tal. Pero bueno, saber un poco qué opinas, si tienes datos al respecto de motivos por los que llevan muchas personas LGTB a ejercer la prostitución. Y bueno, también quería preguntar sobre el tema de si conoces algún tipo de ley o sistema que proteja la violencia sexual dentro de parejas cuando ocurre violencia intragénero. Vale, a ver. Son varias cosas. Sí. Sobre lo primero, pues claramente pienso que la exclusión social y la exclusión laboral y una dificultad más grande en al acceso al mercado laboral, tanto también por pues si te echan de casa a tu familia, etcétera, pues claramente creo que son factores que influyen a la hora de acabar prostituido o prostituida, está claro. Pienso que hay pues, leyes, bueno, no sé si estabas, pero leyes como la que proponen Andrea Dworkin y Catherine McKinnon, pues creo que son interesantes en cuanto a que se reconoce que allí hay un daño y que puede afectar a todo el mundo y que, bueno, está claro, la prostitución pues, es otro engranaje más, ¿no? del patriarcado. Y lo otro era... si conoce algún tipo de sistema o reconocimiento que produzca que las personas, pues, disidentes que sufren algún tipo de violencia... Creo que al final, si vivimos en un sistema jerárquico, se acaban transmitiendo que el único modelo de relación es donde hay una parte de dominación y otra de sumisión, que es el sistema heterosexual. Al final, si se acaba asumiendo ese tipo de modelo, pues claramente, pero pienso que es diferente en el caso de cuando son dos mujeres, porque pienso que no existe ni el apoyo social que existe para los hombres en tanto que maltratadores, ni una educación que te haya educado desde el principio diciéndote que tú estás aquí. O sea, pienso que es diferente, que no se puede tratar igual que cuando es violencia entre un hombre y una mujer. Pero claramente hay un modelo único, digamos, y hegemónico, que es el de la jerarquía, ¿no? Claro, es que en ese sentido sí que a veces tengo muchos dilemas, porque en cuanto al tema de que al final creo que muchas veces se repiten muchos patrones en cuanto al tema de tener relaciones en entornos homoeróticos, donde al final hay un papel muy adjudicado a un rol pasivo que se suele asociar a una identidad más femenina y tal, con unas implicaciones dentro de las prácticas sexuales de sumisión, que luego se repercute también en el otro sentido con ese rol establecido. Si solamente existe un modelo, al final pues claro, es el que se imita. Vale. Gracias. Aquí están pidiendo la palabra, Ana, por orden. Si antes la han pedido allí, pues allí. Hola Ana, primero agradecerte la ponencia, me parece súper interesante, y preguntarte qué pasa con la inteligencia artificial, porque una de las cosas que se pone sobre la pornografía es que es ficción, entonces que la repercusión que tiene no es repercusión porque es algo ficticio, lo mismo que las películas de superhéroes. Y ahora, como está avanzando la tecnología y la inteligencia artificial, yo tengo la sensación de que los pasos que vamos dando son siempre tarde, que no vamos acorde a la situación que estamos viviendo. Entonces, un poco eso, ¿qué pasa con la inteligencia artificial en este punto? Es que ahora con la inteligencia artificial y lo que se llama los deepfakes, que ponen caras de otras personas, pues claro, pues a medida que avanza pues la tecnología, pues se van descubriendo nuevas formas de abusar de las mujeres, ¿no? O sea, está claro. Pienso que de igual forma, con una ley como esta, de que ellas desarrollan, pues se podría incluso también pedir una retribución del daño, porque al final pues es mucho más fácil ahora, obviamente, pues coger tu cara y ponerla ahí y pues, sí, o sea, me parece pues peligroso. Pero en el caso que exista una prohibición de personas físicas trabajando en la pornografía y que se sustituya por la inteligencia artificial,
eso deberíamos de adelantarnos a esa Claro, problemática. es lo mismo que, por ejemplo, lo que comentaba esta chica con el tema del manga y el anime, que no son personas reales, pero realmente es una representación dañina y es como el sexo es esto que te enseño aquí y las mujeres son esta definición de mujer que dice no y significa sí, que dice que le gusta cuando le están torturando. O sea, al final es una representación pues, basada en la tortura, en la dominación y la sumisión, claramente, pero no creo que... O sea, la ley siempre va por detrás de todo, va, o sea, muy por detrás. Había tomado la palabra Cristina. Luego. Muchas gracias, Ana, porque ha estado fantástico. A mí hay una cosa que me preocupa como feminista, hay una cosa que me preocupa y es que siempre vamos a la defensiva, ¿vale? Y no vamos en plan proactivo. Entonces, yo creo que, en concreto con la pornografía, no digo hacer una pornografía feminista, que no creo que haya una pornografía feminista, sino empezar a realmente a divulgar de formas, pues a través de la música que llega tanto, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y a nosotras mismas, ¿eh? Quiero decir que está empezando también, la música feminista todavía está empezando, ¿vale? Bueno, pues hacerlo de forma proactiva, empezar a decir, como decía la compañera, dice, no, es que ya estamos aprendiendo a decir que no a lo que no nos gusta. Bueno, pues es que hay que enseñar lo que nos gusta. Sí, de hecho, respecto a esto que dices, por eso yo al principio he empezado con el tema de estas dos visiones que da Mary Daly, que es lo del trasfondo y el primer plano, porque creo que también las mujeres tenemos una capacidad creativa impresionante y creo que es muy importante pues, generar esa creatividad y a través de cultura, música, escritos, películas, que pueda darnos un modelo no solo de sexualidad, sino de relaciones entre mujeres y que sea pues, no basado en la jerarquía. Oli, Hola, Cristina. Oye, una cosa, ¿por qué crees tú que este libro, que es la piedra angular sobre la pornografía, publicado hace tantísimos años, y otros textos de esos años, ¿por qué crees tú que no se han traducido o que no se están traduciendo de momento, al margen de lo que hacemos? Pues te voy a ser sincera, creo que Andrea Dworkin no es cómoda para España. Creo que Andrea Dworkin no es cómoda para los hombres y creo que Andrea Dworkin dice una verdad de una manera tan cruda y tan para todos los públicos en un sentido de que no es... no va con florituras, no va con citas... No es comercial. Claro, o sea, es una mujer que te dice las cosas directas, claras. Yo creo que no es cómoda y creo que eso ha influido en que no se traduzca y no interese hablar de ella. Bueno, y si me permite una opinión, Ana, es obvio que no se traduce porque a quién le importa, ¿no? Y luego que no importa, si generara dinero también lo harían, pero como no lo generan, pues nos limitamos a... Y aunque genere dinero, tengo mis dudas, ¿Sí? porque ¿Tú creo crees creo que dice una realidad que es dura de digerir, sobre todo para ellos. Y ellos son la mayoría de propietarios de la industria editorial. Entonces, aunque genere dinero, tengo mis serias dudas sobre si interesaría. ¿Y que sea el viudo el que tiene los derechos? Sí. Es que no quería nombrarlo, pero... No me he enterado. Ya, yo sí. Sí. El que tiene los derechos es Stoltenberg, que es el que estaba casado con Andrea Dworkin. Sí, el exmarido de Andrea Dworkin. Ahora mismo está haciendo una labor, y es que no quería ni nombrarlo, pero está haciendo una labor de tergiversación de Andrea Dworkin brutal y está haciendo pues que nadie pueda traducirla porque no cede los derechos. Pero bueno, sí, es que mejor ni nombrar a esa persona. ¿Alguna pregunta más queda pendiente?
Vale. Ayer hay. Que bueno. Cortita, por fin. Sí, sí. Era un poco matiza que creo que no queda claro, por lo menos me lo parecía a mí. Respecto al tema del OnlyFans, ¿cómo ves tú que debería regularse eso? ¿Cómo se podría actuar, ¿no? Desde un A ver, feminismo? yo no soy jurista. Creo que feministas que sean juristas podrán decirte lo mejor. Lo que sí que tengo claro es que tiene que existir una retribución del daño, porque no solamente, o sea, la plataforma se podría considerar que es tráfico, se está lucrando de la pornografía de las mujeres, aunque ellas consientan. Hay una coacción, al final, muchas se tratan de mujeres en situación de vulnerabilidad, entonces... Y niñas. Claro, o sea, hay un lucro de la plataforma, entonces claramente para mí debería haber la posibilidad de demandar legalmente a esta plataforma por tráfico. Y por desconocimiento, pero ¿sabes si algún país o algo va a intentar regularlo o de la pornografía censurarlo? solamente hay 2 países que he dicho antes que son exsoviéticos, que son Lituania, me parece, y el otro no me acuerdo, que está Bielorrusia, creo que era, que está, digamos, prohibida, pero desde una perspectiva no moral, sino desde una perspectiva de se reconoce que es un daño y es jerarquía sexual y es violencia, ¿no? Pero el resto es legal. Vale, perfecto, gracias. ¿Ninguna pregunta más para Ana? Bueno, pues concluimos la mesa de Ana. Muchísimas gracias, Gracias. Ana Prat, por estar aquí.